Y mucho tiene que ver con el tema del acceso a la información pública y el decreto publicado por el Gobierno de la Nación. Estamos comunicados con Alejandra Gallo, ella es periodista y directora de comunicación del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal, Fernando y equipo? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por el llamado. No, gracias a vos. Bueno, empecemos por el principio, porque ayer Guillermo Francos habló y bueno, como que cambió un poco la perspectiva, pero arranquemos por el principio. ¿Qué es lo que se cuestiona al decreto que limita el acceso a la información pública? Bueno, mira, nosotros desde CIPEC y otras 70 organizaciones, ¿no? O sea, sí, somos nosotros promotores de un documento que observa con mucha preocupación que este decreto puede implicar un retroceso importante, institucional y democrático respecto de los avances que había logrado la Argentina con la Ley de Acceso a la Información Pública, y junto a todas esas organizaciones firmantes le solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto el decreto. ¿Qué es lo que se cuestiona? Mira, nosotros consideramos que es un retroceso importante, serio y grave. ¿Por qué? Porque esto podría dejar sin efecto la operatividad de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es ni más ni menos, no únicamente una discusión vinculada a los medios de comunicación tradicionales o no tradicionales y al sector político, sino a la ciudadanía. La Ley de Acceso a la Información Pública implica que cualquier ciudadano, siguiendo determinados pasos que contempla la ley, presentando correctamente el pedido donde corresponde y demás, puede solicitarle a un gobierno nacional, provincial o municipal información pública, es decir, reuniones con empresas, con funcionarios, cómo se administran los recursos que son públicos justamente, ¿no? O sea, ingresos públicos los pagamos todos con los impuestos, cómo se distribuye o no los fondos, por ejemplo, para una obra pública, quiénes entran o no a Olivos o a la Casa de Gobierno, a qué hora, con quiénes se reúnen, por ejemplo. ¿No? El decreto de lo que se ocupaba es de la parte de la vida privada, digamos, que era lo que dicen que no, y aparte hablaban de buena fe, de la buena fe del que lo piden. No sé. Sí, el decreto, la verdad es que es un retroceso grave para nosotros respecto del avance de una ley. Primero porque es un decreto que trata de limitar el alcance de una ley nacional votada por el Congreso Nacional en el 2016, no hace 2 meses, hace años, donde participaron las distintas fuerzas políticas y partidarias y lo votaron por amplia mayoría. Y por ejemplo, nosotros desde CIPEC hicimos muchísimo trabajo con las distintas organizaciones a lo largo de 14 años previo a eso, para tratar justamente de encontrar consensos en los distintos sectores y agentes políticos y sociales para poder sancionar esta ley. La Ley de Acceso a la Información Pública para CIPEC es un fuerte hito de incidencia en los casi 25 años que lleva trabajando en la Argentina promoviendo políticas públicas, tanto como la ley que obliga a los debates presidenciales. Eso antes no era obligatorio en la Argentina. Y ahora sí lo es. Entonces imagínate que hubiera un decreto que dijera, bueno, suponete, ¿no? Para sacarlo del terreno de la Ley de Acceso a la Información Pública y llevarlo a este otro, que también tiene que ver con la democracia y el fortalecimiento de la expresión, de la libre expresión de ideas. Suponete que hubiera un decreto que dice, bueno, existe la ley que obliga al debate presidencial, pero puede ir el candidato que quiera. Sería un poco contradictorio, ¿o no? Sí, claro, obvio. Salvando las distancias, y lo estoy haciendo muy burdo, pero sería algo así, claro, y por eso nosotros, junto con estas 70 organizaciones, difundimos este documento. Hubo muchas otras organizaciones que se han sumado después, no es que lo promovemos solo nosotros, no, también... No, sabía que eran muchas, pero se sumaron más, digamos. Se sumaron más a este documento y a otros, ¿no?, que fueron promoviendo otras organizaciones, por ejemplo, ADEPA,
que es la asociación que agrupa a todos los dueños de medios de comunicación, ¿no es cierto? Ayer en su informe en la Cámara de Diputados, Guillermo Franco primero dice, no lo entendieron, que ellos lo que querían hacer era ordenar burocráticamente el pedido de acceso a la información y no es que iban a cercenar información. Y después lo que dijo es que, ante la cantidad de preguntas de un montón de diputados, dijo, bueno, tienen razón, vamos a cambiar el decreto o lo vamos a anular o vamos a ver qué hacemos, pero está bien, tienen razón. ¿A ustedes les llegó esa información? Sería deseable que lo haga, ¿no? Sería deseable que lo haga sinceramente. Por eso nosotros en ese comunicado de las 70 organizaciones, ese comunicado original que promueve CIPEC, le pedimos al Poder Ejecutivo, porque consideramos que puede ser un serio retroceso en la ley, le pedimos que dé marcha atrás en el decreto. Así que sería deseable que esto ocurriera, y porque de nuevo es una ley que votaron todas las fuerzas políticas en la Argentina, en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sí, además estaría bueno que se preste al debate para que ustedes puedan aportar, por decir lo que quieren modificar para mejorar el trámite, digamos, que es lo que dice Franco, bueno, que puedan aportar todos, digamos, y no que salga un decreto. Absolutamente, desde CIPEC siempre estamos, y les cuento que las otras organizaciones también, pero hablo como directora de comunicación de CIPEC, en este caso, por supuesto, desde CIPEC siempre estamos dispuestos a colaborar, a asistir a todas las comisiones, de hecho lo hacemos permanentemente, del Congreso Nacional, de ambas cámaras que soliciten requerimientos específicos, porque fíjate, antes de este decreto, había muchas acciones en el sentido justamente de agilizar los plazos con los cuales el gobierno nacional, provincial o municipal responde a los requerimientos de la ciudadanía en relación a la ley de acceso a la información. A lo mejor estaría bueno acelerar ese proceso en lugar de avanzar con este decreto, en mi opinión, que deja dudas respecto de un serio retroceso en los avances de la democracia y de las instituciones, y que equipara a la Argentina con otras, con estándares internacionales donde otros países también tienen esta misma ley. Alejandra, ¿cómo estás? Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Y en este sentido, ¿le crees al gobierno cuando dice que es una cuestión para acelerar, para desburocratizar, o hay una intencionalidad de tapar alguna pregunta puntual que no sea tema de conversación a la hora de al público, digamos? Bueno, el gobierno tendrá sus razones. La verdad que yo no estoy en condiciones de interpretar las razones del gobierno ni de ninguna fuerza política. No es la función desde CIPEC. Sí insisto que nosotros, desde este think tank de políticas públicas plural, apartidario, una asociación sin fines de lucro, alertamos junto con otras 70 organizaciones que esto para nosotros es riesgoso. Y que es riesgoso porque puede implicar un retroceso en la democracia, en la calidad democrática que tenemos y en las instituciones. Y en ese sentido, ¿no es contradictorio con, por ejemplo, la resolución del propio Gobierno Nacional donde habilita en el trámite público que ante la falta de respuesta del Estado se dé por aprobados los pedidos de los privados, por ejemplo, a la hora de comprar un terreno fiscal o hacerse eco de un terreno fiscal y diferentes cuestiones que fueron publicadas en las últimas semanas? Mira, sería como, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando ahora mientras hablo con ustedes, les decía que la ley de acceso a la información pública es un hito para CIPEC porque trabajamos durante 14 años para impulsarla desde el consenso de las distintas fuerzas políticas, y siguiendo con el mismo tema, libertad de expresión y demás, fortalecimiento de la democracia, también impulsamos fuertemente y consideramos un hito de incidencia de CIPEC la obligatoriedad de la ley de debate presidencial, ¿no? Antes no era obligatorio el debate presidencial, ahora sí lo es. Imagínate si hubiera un decreto, ¿no? Que por ejemplo, digo yo, ¿no? Pues estoy haciendo suposiciones con ustedes,
que hubiera un decreto que diga, bueno, a partir de ahora está bien, la ley es obligatorio el debate presidencial, pero cada candidato puede optar si va o no. ¿Qué pasaría? Claro, claro. No, ahí entramos en un debate y en una fangosa interpretación legal cuando hay una ley. Claro. Que, de nuevo, cuando hay una ley, y ahí vuelvo a la ley de acceso a la información pública, Claro. que fue votada no hace 15 días. No se puede cambiar una ley con un decreto. Y es raro, Sí. ¿no? Es como raro, sí. Alejandra Gallo, directora de comunicación del CIPEC, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos.